En esta segunda parte de nuestro módulo vamos a hablar de la transición demográfica y epidemiológica y vamos a hablar también de las tendencias nacionales y mundiales sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos entonces a hablar de las transiciones demográfica y epidemiológica. Los invito a ver el gráfico que aparece en la diapositiva. Cada una de las barras corresponde al porcentaje de cada una de las causas de enfermedad. Las causas de enfermedad pueden ser agrupadas en tres: las lesiones, que aparecen en amarillo, las enfermedades no transmisibles en rojo y las enfermedades transmisibles, las condiciones maternas, perinatales y nutricionales, que aparecen en azul. Noten cómo algunos países como Chile, Argentina y Uruguay presentan proporciones mayores al 75%, es decir, son poblaciones afectadas principalmente por enfermedades crónicas no transmisibles. Los invito a que veamos esta diapositiva. ¿Qué clase de cambio o transición se ve en esta diapositiva? Como lo pudieron observar, las enfermedades transmisibles tienden a disminuir, mientras las lesiones y las enfermedades crónicas no transmisibles tienden a aumentar entre el 2001 y el 2020. Este cambio es el que se conoce tradicionalmente con el nombre de transición epidemiológica. ¿Este cambio sucederá en todos los países? El informe sobre salud en el mundo del 2002 informó que las enfermedades transmisibles, las maternas y perinatales, y las deficiencias nutricionales representaban el 42% y las enfermedades crónicas no transmisibles y las lesiones el 57%. Para el 2020, las enfermedades transmisibles disminuirán al 32% y las enfermedades crónicas no transmisibles y las lesiones incrementarán a 67%. El anterior cambio observado lo denominamos transición epidemiológica. Pero ¿qué será entonces la transición demográfica? Esta transición es un cambio en la dinámica de la población en un país que pasa de unas tasas de mortalidad y fertilidad altas a unas tasas de mortalidad y fertilidad bajas. A continuación miraremos un ejemplo de esta transición demográfica con el caso Colombia. Vamos a ver cómo es el comportamiento o la distribución de la población por edades en Colombia. En el año 1990, como podemos observar, en la base de esta pirámide se encuentran los menores de 5 años. A la izquierda encuentran los hombres y a la derecha las mujeres. Noten cómo la población se distribuye principalmente en los grupos más jóvenes y luego progresivamente va disminuyendo hasta llegar a los adultos mayores. Tan solo 10 años después, aumenta la población en los grupos de la mitad, en los grupos de 30 a 49 años, mientras se mantienen los grupos de recién nacidos menores de 5 años. En el año 2010, cada vez aumenta más los grupos de 50 a 59 años y se mantienen los grupos menores. En el año 2050 se espera una distribución como la que vemos en la gráfica. Se mantienen, aunque con un ligero descenso, las poblaciones menores, pero aumentan progresivamente las poblaciones mayores. Esto es lo que se conoce como la transición demográfica. ¿Por qué creen que este cambio de forma es relevante? Porque la edad es un determinante clave de las enfermedades crónicas no transmisibles. Una población que está envejeciendo experimentará tasas más altas de enfermedad crónica no transmisible. El cambio en la transición demográfica es importantísimo para el cambio de las enfermedades crónicas no transmisibles. Al determinar la carga de la enfermedad, se requiere tener en cuenta la transición demográfica. Ahora nos detendremos un poco más en lo que ya vimos como transición epidemiológica. ¿Qué vamos a entender como transición epidemiológica?
Es una transición de las enfermedades infecciosas predominantes a las crónicas degenerativas o causadas por el hombre. ¿Qué podría causar esta transición? ¿Qué podría favorecer el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles? La globalización, la urbanización o la migración del campo a la ciudad, las dietas no saludables, la obesidad y el incremento de estilos de vida sedentarios. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso en el cual las regiones se encuentran tan conectadas por el movimiento de personas, bienes, capitales e ideas que el proceso puede tener implicaciones benéficas o dañinas para la salud. ¿Por qué creen que la globalización causa que las enfermedades crónicas no transmisibles aumenten? Con el rápido incremento de la globalización y la urbanización paralela, en los países de bajos y medianos ingresos, la tendencia hacia dietas no saludables, obesidad, estilos de vida sedentarios y hábitos no saludables conduce a una carga mundial incrementada de enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer y los desórdenes psiquiátricos. En esta tercera parte vamos a hablar sobre las tendencias mundial y nacional de las enfermedades crónicas no transmisibles, tratando de ver un poco su impacto a futuro. De acuerdo con los estudios de carga de la enfermedad, en las poblaciones de los países de medianos y bajos ingresos, durante los próximos 25 años las muertes debidas a las enfermedades crónicas no transmisibles aumentarán de manera importante. ¿Conocemos alguna tendencia mundial de las enfermedades crónicas no transmisibles? ¿Cuáles enfermedades o factores de riesgo aumentarán en los próximos 10 años o más? Las muertes por enfermedad cardiovascular aumentarán de 17,1 millones en el 2004 a 23,4 en el 2030. Las muertes por cáncer incrementarán de 7,4 millones en el 2004 a 11,8 millones en el 2030. Pero no solo es importante conocer la tendencia de las enfermedades, sino cómo los factores de riesgo pueden afectar la presencia de esa carga. Por ejemplo, cómo la obesidad y el sobrepeso en los adultos afectará la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles. En el 2005, cerca de 1.600 millones de adultos mayores de 15 años estaban en sobrepeso, un índice de masa corporal mayor de 25, de los cuales 400 millones eran obesos, un índice de masa corporal mayor de 30. En el 2015, la OMS proyecta que aproximadamente 2.300 millones de adultos estarán en sobrepeso y 700 millones serán obesos. Obviamente, el impacto de este crecimiento se reflejará en las enfermedades crónicas no transmisibles. Como lo habíamos visto en la primera sesión, las lesiones también son una parte importante de las enfermedades no transmisibles. Las muertes por accidente de tránsito aumentarán de 1,3 millones en el 2004, novena causa de muerte, a 2,4 millones en el 2030, constituyéndose en la quinta causa de muerte. Observemos esta tabla construida a partir de los datos de los estudios de carga de la enfermedad. Aquí se trata de proyectar la mortalidad para el periodo 2006-2015, a partir de los datos de 2005. En la primera columna encontramos las regiones geográficas de la OMS. En el 2005 encontramos las muertes totales y las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, ambas en millones. Y en el periodo 2006-2015 encontramos las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, la tendencia de muerte por enfermedades infecciosas y la tendencia de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. La OMS proyecta que en los próximos 10 años el mayor incremento en muertes por enfermedad cardiovascular, cáncer, EPOC y diabetes sucederá en los países en desarrollo. Observen, por ejemplo, que en África se espera un aumento en las muertes por enfermedades crónicas en un 27%, comparado con el global que es del 17%. 28 millones de muertes sucederán en África. Observen que esta situación de aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles se da en todas las regiones. Y a la par,
En algunas regiones las enfermedades infecciosas aumentan, pero en otras disminuyen. En este gráfico observamos las muertes en millones proyectadas entre 2015 y 2030, a partir de los datos de 2004. La información está presentada por tipo de causa y por el ingreso de los países, divididos en altos, medianos y bajos ingresos. Observen cómo las enfermedades crónicas no transmisibles aumentan para los tres tipos de países, mientras que las enfermedades infecciosas no aparecen de manera importante en los países de altos ingresos y tienden a la disminución, aunque se mantienen en los países de medianos y bajos ingresos. Observen los cuadros blancos y grises oscuros que aparecen en la parte inferior de cada una de las barras, que corresponden a otras enfermedades infecciosas, al VIH, a la tuberculosis y a la malaria. ¿Cuál será la enfermedad crónica no transmisible que causará más muerte para el 2030? Observen que es la enfermedad cardiovascular, muy posiblemente debido a la dieta no saludable y a la obesidad. Ahora tratemos de observar la tendencia nacional de las enfermedades crónicas no transmisibles en un país, en este caso en Colombia. Observen que en este gráfico se muestra cómo incrementan las mayorías de enfermedades crónicas no transmisibles, siendo más importantes la enfermedad cardiovascular, que es la primera línea que aparece en rojo, las neoplasias o cánceres, que aparecen en azul, las enfermedades respiratorias en verde y la diabetes en morado. Aparentemente hay una disminución de los casos de diabetes. Sin embargo, al ver el incremento entre 1998 y 2008, observamos que hay un aumento hasta del 30% de las vías respiratorias inferiores, de todas las enfermedades crónicas no transmisibles agrupadas allí, en un 19% de los cánceres y los tumores, en un 13% de la diabetes mellitus y en un 10% de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la tasa de mortalidad más importante se dará por enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál será el impacto futuro de la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles? Los resultados de las proyecciones indican que los hoy saturados sistemas de salud se enfrentarán a una doble carga de enfermedad, en la cual el VIH-Sida y otras enfermedades infecciosas coexistirán con las nuevas enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos que aclarar que las enfermedades no son nuevas realmente, pero lo que está ocurriendo es que se están presentando, están aumentando, se están expandiendo. ¿Cuáles son los impactos social y económico de esta doble carga? Entre otros, tenemos el impacto social y económico sobre el individuo, la familia, los empleadores, el sistema de salud y la economía nacional. Aquí hemos terminado las tres primeras partes de este módulo. Ahora vamos a pasar a la cuarta y última parte, que veremos en la tercera grabación, que corresponde a cómo hacer estas mediciones. Lo invitamos entonces a seguir a la tercera parte.